favor, ¿me confirman? Sí, licenciado. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, aquí, como verán, está nuestra carátula de la materia, el grupo, mi nombre, mi dirección de correo electrónico institucional y también mi número de teléfono, que es el cual utilizo para nuestro grupo en WhatsApp, ¿no es cierto? Entonces, cualquier inquietud, cualquier mensaje, siempre se van a dirigir a través de ese grupo en WhatsApp, ¿ya? Entonces, no me hagan consultas individuales, porque es muy difícil por la cantidad de grupos que manejo y la cantidad de compañeros que están inscritos, contestarle uno a uno, pero sí estoy permanentemente mirando el grupo. Entonces, de esa manera, entonces si tienen alguna inquietud, siempre envíen su mensaje, su pregunta, su consulta, para mí o para cualquiera de los compañeros en el grupo de WhatsApp, por favor, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos a operar durante el semestre. Entonces, tal como les decía al inicio, tengo una metodología para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el semestre, de tal manera de poder lograr la mejor asimilación de la asignatura. Entonces, eso contiene una serie de actividades que utilizo ya varios años como metodología y que justamente han asegurado ese aprendizaje. Y esto consiste en estas sesiones de videoconferencias donde utilizo las diapositivas que necesitamos para ir revisando cada uno de los temas. Luego también tenemos actividades individuales, actividades en grupo, ¿no? También tenemos sesiones de video, todo en referencia a nuestra asignatura de ciencia política, justamente para lograr eso que les mencionaba al inicio, de una buena asimilación del contenido, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ir revisando el material. Hoy, como tarea que tengo, es demostrarles a ustedes el programa y la metodología tal como se estila siempre en la primera clase. Entonces, esto lo vamos a dividir en varias partes. Aquí tenemos el programa de la materia, donde tenemos 6 capítulos para revisión durante el semestre. Entonces, estos 6 capítulos que ustedes visualizan ahí con sus títulos respectivos, van a ser desarrollados y explicados por mi persona y obviamente nos va a permitir establecer un diálogo sobre las cosas que yo les vaya presentando, y las consultas que ustedes puedan realizar las hacemos directamente a través de esta sesión. Estos 6 temas que vamos a desarrollar durante el semestre los vamos a hacer en 3 partes. Entonces, la primera parte va a constar de los capítulos 1 y 2, tal como se lo estoy mostrando ahora. En el primer capítulo hacemos una introducción a la ciencia política. Este es un capítulo donde se ha condensado prácticamente 6 capítulos en uno, de tal manera de ver todo lo que es el marco teórico de la ciencia política, todos sus antecedentes, ¿no? Y todas sus proyecciones en la actualidad en el estudio de esta disciplina. En el segundo capítulo, en esta primera parte, vamos a abordar objetos de estudios centrales de la ciencia política, como es el caso del Estado, de la nación y el gobierno. Entonces, esta primera parte, y esto a efectos de evaluación, va a constituir lo que es el primer parcial. Es decir, durante el semestre vamos a tener 5 evaluaciones. La primera evaluación parcial, una segunda evaluación parcial, 2 controles de lectura y un examen final. Entonces vamos a tener 5 evaluaciones a lo largo del semestre. La primera evaluación, es decir, la evaluación parcial, corresponde a estos 2 capítulos, ¿no? Todo depende de la dinámica en la cual desarrollemos durante el semestre. Estos 2 capítulos van a ser objeto de la primera evaluación parcial.
Y hace un momento yo les mencionaba de que el capítulo 1, al ser el marco teórico de la ciencia política y al ser condensado prácticamente, ahí tenemos, como les decía, 6 capítulos en uno, y quizás vamos a ver el desarrollo del semestre, este capítulo 1 sea objeto de la primera evaluación solamente, ¿no? Entonces, de acuerdo al avance, vamos a ver si lo hacemos hasta el segundo, y eso ya les voy a comunicar oportunamente. Eso en la primera parte. Luego, en la segunda parte, tenemos los capítulos 3 y 4 referidos a teorías y métodos en la ciencia política, las teorías clásicas y las teorías modernas que se han desarrollado en ciencia política, es decir, lo que se conoce como el estado del arte que se ha desarrollado en esta disciplina. Entonces, esta revisión la hacemos en el capítulo número 3. En el capítulo número 4 abordamos una de las formas de gobierno que siempre se han dado en la mayoría de los países del mundo, como son las dictaduras. Entonces, recuerden ustedes que en este capítulo 2 que les mencionaba, también vemos el objeto de estudio del gobierno. Y justamente dos de los gobiernos que se han presentado en su mayoría en los países del mundo están referidos a los gobiernos democráticos y a las dictaduras. Entonces vamos a comenzar haciendo un estudio en este capítulo número 4 sobre las dictaduras. Luego en la tercera parte, ¿no? Después que también hemos hecho la segunda evaluación correspondiente, la segunda evaluación parcial, quiero decir, correspondiente a los capítulos 3 y 4, ya nos adentramos en la tercera parte de la materia con los capítulos 5 y 6, que son sujetos de la evaluación final. La evaluación final no la damos de todos los capítulos, solamente del capítulo 5 y 6. En el capítulo 5 abordamos el tema importante, el objeto de estudio importante de las formas de gobierno como son las democracias, ¿no? Entonces ahí vamos a ver toda esa evolución que también ha habido dentro de las democracias en la historia. Y en el capítulo número 6 hacemos un estudio de la ciencia política y las tendencias en la ciencia política en Bolivia. Entonces con eso nosotros estaríamos abordando ya a estos 6 capítulos donde tenemos 2 evaluaciones parciales y un final, es decir, hasta este momento ya 3 evaluaciones. Luego tenemos 2 evaluaciones más que a continuación les voy a mostrar. Bien, va quedando claro, ¿no es cierto? Al final le voy a decir la distribución de las notas de las diferentes evaluaciones y de las diferentes actividades. De partida, entonces vuelvo a recalcar, con estos 6 capítulos tenemos 2 parciales y un final, ¿no? Pasando a la siguiente diapositiva, aquí tengo un ejemplo del contenido del capítulo 1, donde vemos los antecedentes y fundamentos de la ciencia política, y tal como se constituyen en el marco teórico de la ciencia política para nuestro conocimiento. Entonces, ahí verán, tenemos 10 puntos a desarrollar en este primer capítulo, desde los antecedentes, lo que es la ciencia política, su noción, su conocimiento, lo que significa el Estado como objeto de estudio principal, sus funciones. También hablamos del conocimiento político, los diferentes grados de conocimiento, científico, filosófico, el método científico y filosófico política como el conocimiento político en sí. También, obviamente, no puede ser de otra manera, tenemos el sustento filosófico, ¿no?, de la política a través de lo que ha sido la historia del pensamiento político, la filosofía política y sus relaciones con la ciencia y la teoría política. También ahí hacemos la comparación entre la ciencia política y la filosofía política, lo que es la metodología del conocimiento político, las diferencias entre ciencia y método científico, y en los puntos 9 y 10, abordamos lo que es el método y las técnicas de investigación, ¿no?, dentro de la ciencia política.
Primero a nivel general y luego de manera específica en la disciplina. Entonces, en esta diapositiva lo que estoy mostrándole es un ejemplo de cómo cada capítulo tiene un contenido. Y ese contenido es el que nosotros vamos a desarrollar, es el que yo les voy a presentar, es lo que les voy a sintetizar a través de las diapositivas. Todas las diapositivas que yo voy utilizando obviamente tienen una fuente y esa fuente es los diferentes libros que he utilizado para hacer esa síntesis y poder conversar con ustedes en estas sesiones de videoconferencia. Pero también les voy a ir depositando cada uno de los capítulos porque corresponden a diferentes libros, tal como luego les voy a mostrar. Entonces, este compendio realizado de diferentes libros ha hecho el programa que nosotros necesitamos desarrollar en este semestre. Entonces, de la misma manera, para todos y cada y tal como les decía, todo lo que les estoy mostrando ahora, ustedes lo van a tener disponible en la plataforma, desde la primera diapositiva hasta la última diapositiva que revisemos durante el semestre, ustedes van a tener acceso, ¿no? Para tenerlo en su dispositivo, en su computadora, en su tablet o en su teléfono, para que puedan ir revisando siempre. Y también los diferentes libros que vamos a ir utilizando. ¿Va quedando clara la figura? ¿Me estoy dejando entender? Sí, licenciado. Sí. Muy bien, entonces vamos a continuar con esta presentación del programa y también de la metodología. Permítanme, entonces vamos a pasar ahora a mostrarles también lo que tenemos en torno a los otros temas. Por ejemplo, acá tienen el capítulo 2. Recuerden ustedes que aquí les mencionaba en esta primera parte de la materia 3 objetos de estudio centrales dentro de la ciencia política como el Estado, la nación y el gobierno. Entonces, cada uno de estos objetos de estudio va a ser desarrollado también en estos 12 puntos en el capítulo 2. Ya ustedes van a tener oportunidad de ir leyendo, de ir haciendo seguimiento a las presentaciones que hago con este programa ya a nivel de detalle. Cuando ustedes han ingresado en la plataforma Moodle, han visto el programa a nivel general que está ahí, ¿no es cierto? Luego ya les voy a adicionar esto que están visualizando ustedes acá a nivel de detalle que está expresado en estas diapositivas. Aquí tenemos el capítulo número 3, de la misma manera, referido a las teorías y métodos. Y tal como les mencionaba, vamos a ver las teorías clásicas, 7 teorías clásicas que hay dentro de la ciencia política, dentro del desarrollo. Y aquí ustedes encuentran algunos autores que son conocidos desde el punto de vista de nuestros estudios en economía, como el caso de John Locke, Jeremy Bentham o Karl Marx, ¿no es cierto? Que son parte también de los autores que hemos revisado dentro de la historia del pensamiento económico. Ustedes tienen 2, 3 asignaturas de pensamiento económico, en definitiva de las doctrinas, ¿no? económicas, que han tenido oportunidad también de ver estos autores. Nosotros lo vamos a ver desde la perspectiva de la ciencia política. Estos autores también han realizado un aporte a lo que es la ciencia política y no solamente en la economía. En realidad, pues están dentro del marco de las ciencias sociales, ¿no? La economía, la ciencia política, la sociología, la psicología, la antropología, son materias de las ciencias sociales y donde estos diferentes autores han hecho contribuciones a cada una de las disciplinas. Luego tenemos también lo que son las teorías y enfoques actuales, por ejemplo, como el conductismo. Ustedes saben que nosotros como economistas tenemos mucho de conductistas, de funcionalistas, y vamos a establecer las diferencias entre estos dos enfoques, entre estas dos teorías, y también vamos a abordar lo que son, por ejemplo, el sistema social, la teoría general de sistemas,
la teoría de la elección pública y la teoría de los juegos, que ya son disciplinas más contemporáneas, más actuales, y que obviamente también tienen su enfoque dentro de la ciencia política. Eso en el capítulo número 3. En el capítulo número 4 tenemos el abordaje de una forma de gobierno como son las dictaduras, y aquí vamos a desmenuzar todo lo que ha significado las dictaduras en la historia. Nos vamos a ver la teoría política moderna, su interpretación, los precedentes que han habido de las dictaduras revolucionarias modernas y los regímenes no democráticos, como es el caso del totalitarismo, el autoritarismo y el populismo, ¿no? Entonces, esto es muy rico para poder conocer esas distorsiones que ha originado en su momento las democracias, ¿no? Y aquí la vamos a detallar haciendo un estudio en este capítulo número 4, para que en el capítulo número 5 veamos ya lo que son las democracias, toda la idea de la democracia, la concepción de la democracia, lo que es la democracia representativa, quiénes son los mayores exponentes de la democracia, teóricos de la democracia como un modo de gobierno, la democracia liberal y las teorías modernas de la democracia que existen en la actualidad con diferentes enfoques. Entonces, hasta aquí ya evidentemente hemos profundizado y ahondado en el conocimiento de la ciencia política a nivel del contexto mundial. Y luego, en el capítulo número 6, tenemos ya desarrollado lo que es la ciencia política en Bolivia, algunos antecedentes y unas lecturas que ahí tengo que son reflexivas en torno al enfoque que se le ha estado dando al estudio de la ciencia política en nuestro país, ¿no? Entonces, este sería el desarrollo que hacemos de los 6 temas dentro del semestre. Ese es el contenido que vamos a revisar a través de las sesiones de videoconferencia. Bien, esa es la primera actividad que tenemos a desarrollar, donde obviamente la propuesta va del profesor hacia los estudiantes para que puedan tener una visión global, cabal, sintética y lo que es esencial de la ciencia política como disciplina. Nosotros como economistas necesitamos saber a qué se debe ese comportamiento de la clase política, porque el economista interactúa con la clase política. Ustedes saben que la clase política son las que tienen el sartén por el mango y los economistas nos constituimos en los técnicos para poder contrastar, para poder consensuar con ellos las políticas públicas a desarrollar. Entonces, no solamente las políticas públicas en general, sino también la política económica en particular. Entonces, en esa medida, aquí les muestro la bibliografía, los diferentes libros que estoy utilizando para nuestros libros y de los cuales he realizado un compendio, ¿no? Ese compendio es el que ustedes van a disponer, porque caso contrario, le diría, bueno, léanse todos los libros, ¿no es cierto? Pero yo he extractado las partes que nos van a servir dentro de nuestro estudio como el mínimo minimorum, es decir, lo mínimo necesario para poder estudiar ciencia política. Entonces, de esa manera le he hecho la condensación, le he hecho en compendio que ustedes van a disponer a través de la plataforma Moodle. Aquí está un detalle de toda la bibliografía en sus primeras ediciones. Toda la bibliografía utilizada. Y ahora entro a una segunda parte dentro de la estructura programática de la materia. Entonces, esta primera parte que acabo de mostrarles está referido a lo que es el avance de los capítulos, ¿no? El contenido mínimo necesario para abordar la materia. Luego tenemos otras actividades que van a estar relacionadas con lo que se denominan las lecturas complementarias, tal como la mayoría de los compañeros conoce, donde desarrollo mi metodología. Entonces, en este caso, las lecturas complementarias
utilizando el descriptor ciencia política, aquí tenemos una serie de lecturas que vamos a ir revisando durante el semestre. Son lecturas adicionales a los temas que vamos a abordar en la clase. Entonces, estas lecturas nos van a permitir profundizar, son complementarias pero a la vez obligatorias de lectura durante el semestre. Y estas lecturas van a tener dos actividades. La primera actividad, que es una actividad individual, y luego una actividad en grupo, para poder hacer la revisión de estas lecturas complementarias obligatorias. Entonces, en este listado que les presento, son las que deberíamos leer sí o sí en ciencia política para poder tener un mejor y mayor conocimiento, amén del contenido mínimo, porque esto corresponde ya a artículos, corresponden a papers elaborados por especialistas en algún tema dentro de lo que es la disciplina de la ciencia política. Entonces, aquí tenemos un primer grupo de lecturas, luego tengo un segundo grupo de lecturas también, continuando con el mismo descriptor, y en función a ello desarrollamos dos actividades, ¿no? Las dos actividades que vamos a desarrollar corresponden a la lectura que tenemos que hacer de un material de manera sistemática, es decir, a lo largo del semestre yo les voy a ir dando cada semana, cada 10 días, una lectura para que cada uno de manera individual realice esa lectura y además me prepare un trabajo individual como es una síntesis a través de un mapa conceptual, ¿no? Entonces, esas tareas que corresponden a estas lecturas individuales, ¿no? Van a ser subidas por ustedes a una fecha determinada, que también en la plataforma va a estar disponible un espacio para que cada uno vaya subiendo su tarea, ¿no? Entonces, lo mejor siempre es hacerlo en un archivo PDF. Pueden elaborar su tarea en Word, en PowerPoint, pero luego convierten ese archivo en PDF y lo suben a la plataforma, ¿no? Entonces, ahorita les voy a indicar cuál es el formato. Aquí tenemos el resto de las lecturas. Y aquí hay una hojita que es referencial, donde ustedes van a elaborar esa ficha síntesis. Van a hacer, en realidad, un mapa conceptual de la lectura. Yo les voy a dar la lectura para unos 10 días. Ustedes leen ese material, colocan lectura número 1, la fecha de presentación, como verán ahí al lado derecho, ¿no es cierto? Vamos a ver. Entonces aquí tienen ustedes colocar el número de la lectura, la fecha de presentación. Este formato lo pueden hacer ustedes fácilmente en el Word. Lo único que se necesita es colocar el título de la lectura, el autor, quién lo está elaborando, su nombre completo, su número de registro, y aquí tienen un espacio para poder elaborar su mapa conceptual. Pueden utilizar hasta 2 páginas para hacer un mapa conceptual, no más, ¿ya? Por eso es un mapa conceptual. Ustedes saben que hay muchas técnicas para poder elaborar síntesis. Mapas conceptuales, mapas mentales, espinas de pescado, resúmenes. Eso lo han aprendido ustedes en técnicas de investigación. Lo que yo les estoy pidiendo es un mapa conceptual como un máximo de 2 carillas, de 2 páginas. Entonces ese archivo que lo hagan en cualquier software que pueden utilizar. Generalmente los más fáciles son el Word, ¿no? O lo pueden utilizar también el PowerPoint y cualquier otro que ustedes utilicen, pero siempre me lo convierten a un archivo PDF para que sea de fácil lectura, porque capaz que alguno quiera utilizar, ¿no?, otro software. Entonces les voy a pedir que siempre lo conviertan en un PDF, porque la lectura se puede ver imposibilitada si utilizan, digamos, un vicio, ¿no?, o si utilizan otro programa. Entonces, lo ideal
Y lo más fácil es siempre convertir sus tareas a archivos PDF para poderlos subir a la plataforma. Entonces ese es el formato. Como verán ustedes, no tiene nada de extraordinario, solamente son los datos necesarios para saber quién ha elaborado, qué lectura se trata, la fecha, etcétera, y así yo vaya evaluando de manera individual sus trabajos, ¿no? Entonces hay que utilizar el anverso y el reverso de la hoja para los mapas conceptuales. Inclusive ustedes le pueden sacar una fotito, ¿no es cierto? O dos fotitos a las dos páginas, lo condensan en un archivo Word, lo convierten a PDF y lo suben a la plataforma, ¿no es cierto? En un solo archivo. Entonces eso es importante, debe haber solamente un archivo por persona, ¿no? Y solamente 2 páginas como máximo convertidos a un archivo PDF, ¿ya? Para evitar complicaciones en la lectura del material. El estándar es el archivo PDF, vuelvo a recalcar. Bien, entonces esa es la tarea individual. Luego tenemos una tarea en grupo, es decir, yo puedo dar para una determinada fecha, por ejemplo, hoy nos encontramos a 21, para fin de mes, para el 31, entonces, a ver qué día cae el 31, y vamos a ver el calendario. Jueves. Entonces, por ejemplo, podemos convenir para el miércoles 30, el próximo miércoles 30, la primera lectura complementaria, ¿no? Que tienen que leer. Ahorita les voy a indicar cuál va a ser. Esta es una tarea individual. Entonces, el miércoles 30 deberían estarme subiendo hasta las 11:59 a la plataforma, en la sección donde va a estar destinada para depositar su tarea, su archivo PDF de mapa conceptual de esa lectura que ya les voy a mencionar. Ese es el trabajo individual. Pero además, para esa misma fecha, es decir, para el miércoles 30, vamos a tener la presentación de esa lectura número 1 a cargo de 5 compañeros del grupo, ¿no? Según los inscritos ahorita con 4 compañeros, así lo vamos a definir, se van a hacer responsables de hacer esa presentación de esa lectura sobre la cual hemos trabajado todos. Entonces, ese miércoles se hace esa presentación y además estos 4 compañeros deberán presentar y preparar una presentación en PowerPoint, no en otro programa, no en otro software, en PowerPoint, subir también a la plataforma. Cualquiera de los 4 compañeros puede subir y automáticamente va a estar activado ya como presentado. Los otros 3, uno solamente del grupo, cualquiera, y aparecerán los 4 ya como presentados. Un día antes, es decir, hasta el martes 29, esa tarea, ese mapa conceptual, entonces del grupo. Una vez depositado en la plataforma, yo lo voy a tener y ese día miércoles me voy a encargar de desplegar. Esto para evitar, digamos, algún inconveniente que alguno de los 4 compañeros pueda tener en la proyección. Yo lo voy a realizar por el ancho de banda que dispongo, entonces no hay ningún problema y los compañeros van haciendo la presentación de esa lectura. Pero esa lectura la hemos leído todos, es decir, tenemos cada uno conocimiento de esa lectura porque cada uno también ha hecho su mapa conceptual. Entonces hay una suerte de cruce de información. Todos hemos leído, todos han hecho su mapa conceptual, pero 4 compañeros del aula hacen la presentación de esa lectura. Y luego ese mismo día fijamos la lectura número 2 para los siguientes 10 días y así sucesivamente durante todo el semestre. De tal manera que todos van a elaborar en cada lectura su propio mapa conceptual, pero además por una sola vez durante el semestre van a participar en una exposición de grupo. Eso ya es un trabajo en grupo. Ahora, ¿cuál es el propósito, ¿no?, de hacer un trabajo individual y también hacer un trabajo en grupo? Es de asegurar el aprendizaje.
porque el trabajo en grupo justamente es eso, trabajo en grupo. Ahora hay mucha facilidad de que entre los 4 compañeros puedan realizar una videoconferencia, ponerse de acuerdo sino hacerlo virtualmente para poder trabajar y hacer esa presentación. Entonces hay mucha facilidad, ¿no? Y lo pueden hacer a cualquier hora y donde estén, de tal manera de trabajar en grupo. De eso se trata. Hay que consensuar las diapositivas que se van a presentar y de esa manera el grupo prepara su presentación, valga la redundancia. Entonces, eso hasta el martes 29. Al final vamos a designar quiénes van a ser los 4 compañeros voluntarios para hacer esa primera presentación de aquí a una semana y más, ¿no es cierto? Estamos hablando de 10 días prácticamente. Y mientras tanto, nosotros vamos a continuar obviamente con las clases, yo voy a continuar dictándole hasta que llegue ese día de la presentación. Eso lo vamos a hacer cada 10 días, ¿no? Y aquí les presento algunas reglas que vamos a utilizar para la presentación que va a hacer el grupo. El trabajo en grupo para consensuar las diapositivas a presentar, se van a poner de acuerdo esos 4 compañeros. Hay que utilizar mapas conceptuales, esquemas, diagramas, lo que ustedes deseen. El grupo puede utilizar lo que desee para su presentación. Obviamente deben incluir en la primera página los nombres completos de los participantes en orden de presentación para que yo vaya evaluando el trabajo también de grupo. El tamaño mínimo de la letra a utilizar es equivalente a un Arial 14. Mínimo deben ser letras grandes, ¿no es cierto? No existe restricción en cuanto al número de diapositivas a ser elaboradas. El grupo define cuántas diapositivas va a utilizar. Además de ello, el archivo en PowerPoint de la presentación, es decir, un formato PPT, ¿no es cierto? Deben enviar a la plataforma Moodle la presentación del grupo en la fecha indicada, es decir, un día antes. Estamos hablando del martes 29. Y de esa manera nosotros tenemos ahí, los requisitos para el trabajo en grupo, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, al final de la sesión vamos a designar a los 4 compañeros de manera voluntaria y van a ir saliendo de 4 en 4 durante el semestre, hasta que todos por lo menos hayan pasado una sola vez a hacer una presentación. Bueno, eso dependerá, entre esta semana y la otra ya vamos a saber el número total de compañeros que están inscritos y de esa manera vamos a ir programando nuestras lecturas. ¿Hay alguna pregunta de esta parte que quieran realizar? ¿Está todo claro? ¿Me estoy dejando entender? Sí, Listen, está bien. Perfecto. Entonces continuemos. Esa es una segunda parte de la metodología en la materia. La primera estaba referida a las videoconferencias, la segunda a las lecturas complementarias y la tercera están relacionadas con las sesiones de video. Entonces, estas sesiones de video tienen que ver con la ciencia política en Bolivia, ¿no? Entonces, yo tengo una biblioteca de prácticamente, estoy hablándole de, bueno, 15, unos 35 años. En los últimos 35 años he acumulado mucho material que ha sido digitalizado para poder hacer el estudio en la ciencia política. O sea, esto tiene una larga data. Entonces a ustedes ya se lo voy a tener compendiado y vamos a tener sesiones de video también a lo largo del semestre. Y esas sesiones de video también tienen su propósito, es decir, a la vez que nosotros vamos conociendo el desarrollo de la ciencia política en Bolivia, vamos a tener también controles sobre las sesiones de video. Así como hay controles de los temas de avance, hay controles de las lecturas complementarias y hay controles de las sesiones de video. ¿Ya? Hay evaluaciones que se hacen. Y eso es en el momento de la sesión de video. En el momento que tengamos una sesión de video, después de una hora de proyección, al final de la sesión, automáticamente en la plataforma van a tener también un formulario para responder a preguntas que se hacen inmediatamente después de la sesión, que no duran más de 15 minutos. Entonces, de esa manera también se va evaluando la participación en las sesiones de video y se va evaluando el conocimiento que ustedes van adquiriendo y que nos van enseñando esta sesión. Entonces, esa es otra actividad. Hasta el momento, entonces, en términos de evaluaciones, ¿qué tenemos? ¿Y cuál es la distribución que vamos a hacer de las notas?
Les decía que tenemos 5 evaluaciones, 2 parciales, 2 controles y un final, ¿no es cierto? Y además tenemos evaluaciones de las sesiones de video, tenemos los mapas conceptuales y los trabajos en grupo. Entonces, ¿cuál es la forma de distribuir la evaluación? Tenemos que los parciales van a valer 15 puntos cada uno. Recuerden ustedes que ahora las evaluaciones son presenciales. Los vamos a dar en el aula. Entonces, cada vez que tengamos que dar un parcial, cada vez que tengamos que dar un control, lo vamos a hacer en el aula, en nuestra universidad, en la facultad. Luego, las clases y las sesiones de video van a ser a través de esta plataforma sincrónica, ¿no? Que vamos a tener para poder ver esas sesiones de video. Y esas evaluaciones de las sesiones de video van a ser virtuales, ¿no? Porque es inmediatamente después de la sesión. En cambio, las otras evaluaciones son programadas. Es decir, concluimos el avance y decimos el primer parcial es tal fecha, concluimos la revisión de las lecturas complementarias y decimos tal fecha vamos a dar el control, ¿no es cierto? O el examen final, tal fecha, eso es presencial, tal como lo tenemos ahora programado y así lo está estableciendo nuestra facultad. ¿Está bien? ¿Va quedando claro? Les doy la distribución entonces de la nota. Los parciales, que son 2, valen 15 puntos cada uno. 15 más 15 son 30. Los controles, que también son 2, valen 10 puntos cada uno. 10 más 10 son 20. Hasta ahí ya tenemos 50 puntos. La evaluación final vale 25 puntos. Vamos ya a 75. Y los restantes 25 corresponden a su tarea de los mapas conceptuales, a la exposición del grupo y su envío de su archivo de presentación, y también a lo que son las sesiones de video. Entonces, eso hacen a los otros 25 puntos y tenemos un total de 100 puntos. Entonces, esa es la distribución de la nota que tenemos a lo largo del semestre, de los 100 puntos, ¿no? Entonces, ¿está claro ahí? ¿Quedó claro la distribución? ¿Alguna pregunta? Bueno, como decimos siempre nosotros, y esto lo estilamos los economistas, o se entendió todo o no se entendió nada, ¿no? Entonces, espero que haya sido lo primero, que se haya entendido todo y por eso no me dicen nada, ¿no es cierto? ¿Está claro? ¿Sí? Pueden levantar la manito. Pueden Sí, está claro. Ya, perfecto, compañero. Entonces, ahí vamos a ver. Bien. Bien, continuando entonces con nuestra revisión, aquí les voy a hacer algunas consideraciones ya finales del programa. Y fíjense ustedes lo que dice en esas letras azules. La enseñanza trasciende el espacio concreto de las aulas, y más aún ahora cuando tenemos gran parte virtualizado, ¿no es cierto? Lo que quiere decir es que el mayor esfuerzo de ustedes está en la casa, pues, ¿no es cierto? Ahora leyendo, estudiando. Entonces, de esa manera, no solamente se remite a las sesiones de videoconferencia, sino que hay tareas asignadas, hay materiales asignados, lecturas para que ustedes vayan revisando durante el semestre. Entonces, estas sesiones han permitido que yo acuñe ciertas frases, ¿no? Que ya las vengo repitiendo en los últimos semestres sobre de cómo debemos nosotros ir asimilando más conocimiento, y eso es a través de la lectura. Nadie nace sabiendo. Todos tenemos que leer, releer, volver a leer lo releído, asimilar, conocer, aprender, ¿no es cierto? Entonces esa es una tarea permanente que debemos desarrollar. Segundo, no ponerle nombres difíciles a las cosas que se pueden hacer más fáciles. Yo no vengo a complicarles aquí la vida a ustedes, ¿no? Siendo muy complejos en mis explicaciones, en mis aseveraciones o en la transmisión de conocimiento.
Yo vengo a ser un colaborador de ustedes. No le voy a poner nombres difíciles a las cosas que las podemos hacer más fáciles. Se trata de facilitarles a ustedes durante el semestre la materia. Yo no voy a pretender de que ustedes sepan lo mismo que yo después de que llevo más de 30 años enseñando en la facultad, ¿no es cierto? Y que ustedes lo aprendan eso en un semestre, obviamente es imposible, pero sí tengo como responsabilidad enseñarles lo esencial de la materia y eso es lo que ustedes deben aprender. Entonces es ahí donde tenemos que poner nosotros las ganas. Tercero, tenemos todo derecho a opinar y a disentir. Es decir, en la medida que yo vaya explicándole todas las clases, ustedes obviamente pueden opinar, pueden no estar de acuerdo conmigo. Entonces eso debe ser así. Este espacio que tenemos del diálogo es para eso justamente, por eso se llama universidad, ¿no? Un espacio donde nosotros hacemos un intercambio universal del conocimiento y de nuestras opiniones y de nuestras percepciones. Entonces, aquí no hay pena de que ustedes no estén de acuerdo conmigo en algunas cosas, en algunas opiniones, pero sí debemos estar de acuerdo en la transmisión que yo les hago del conocimiento ya consolidado, ¿no? Entonces, lo que ya es parte de la doctrina, en este caso de la ciencia política. Cuarto, por la experiencia, y esto es en base a la evidencia empírica también, todo es perseverancia. La mayor parte es perseverancia, 80% perseverancia y 20% inteligencia, ¿no? Aquí el que labura, el que trabaja, el que asiste a clase, el que hace la tarea, el que no se falta a los exámenes, a las sesiones de video, obviamente va a pasar la materia fácilmente, ¿no es cierto? Todo depende de ustedes. Lo único que yo hago es anotar su desempeño, nada más, anotar su desempeño y tratar de facilitarle lo mayor posible todo lo que significan los materiales necesarios para la materia, ¿no? Entonces, esa es mi tarea. Entonces, en ese orden, ustedes deben también colaborarme a mí, porque la mayor parte del trabajo, obviamente, es de ustedes, ¿no? En este trabajo que vamos a realizar en estas sesiones y durante el semestre. Muy bien, compañero. Entonces, a partir de esto, bueno, ya les he dicho la distribución de las calificaciones. Y no sé si hay alguna pregunta sobre este material que les acabo de presentar. Pueden activar sus videos, por favor, para realizar nuestro control de la presencialidad. Ya que estamos todos presentes aquí en el aula.